estado de Jalisco, en una emisión más en donde se estará llevando a cabo la sesión extraordinaria número 199, Novelo, de aquí del Congreso del Estado. Efectivamente. Y bueno, pues hoy también es un día demasiado movido en cuanto a actividades legislativas. ¿Cómo estás, Novelo? Muy bien, muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti, a Gloria ya en el canal del Parlamento, que es nuestra coconductora, llevándoles a ustedes esta transmisión en lenguaje de señas, en lengua de señas mexicanas. Ya me estaba equivocando, es lengua, no lenguaje. Y bueno, con el gusto de saludar a todos nuestros videonautas una ocasión más, 2 días seguidos. Efectivamente, Novelo. Hoy vamos a, bueno, ya empezamos las actividades desde una comisión que hubo hace unos momentos, la Comisión de Seguridad y Justicia. ¿Tiene que ver el tema con la sesión que vamos a llevar a cabo, Novelo? Efectivamente, lo que vamos a ver en esta sesión es los documentos que se aprobaron hoy en la mañana en esta comisión, entran ya a conocimiento del Pleno. Ok, aquí le van a dar pues trámite. Muy bien, bueno, pues aquí está la invitación para que por favor siga esta transmisión a través de las redes sociales de Canal Parlamento. Vámonos ya a la mesa directiva porque ya va a iniciar esta sesión. Antes de dar inicio a esta sesión, se pide a la diputada secretario María Luisa Hortensia Noroña verifique y dé cuenta del número de diputadas y diputados presentes en esta sesión. Con gusto, Presidencia, le informo que estamos presentes 25 diputadas y diputados. Se ordena el cierre del registro electrónico de asistencia, se declara quórum legal. Para tal efecto se da inicio a esta sesión extraordinaria, siendo las 11:39 horas del día 6 de junio del 2024. Con fundamento en el artículo 40, párrafo 1, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia somete a la consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de la diputada Leticia Pérez Rodríguez, quien ha entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia. En votación económica se pregunta si se aprueba la solicitud de justificación. Aprobado. Doy cuenta de la asistencia de la diputada Rocío Aguilar Tejada. Se solicita a la diputada secretaria Lilia Paloma Romo Gómez de lectura del orden del día de la sesión que se propone en esta presidencia. Con mucho gusto, Presidenta. Orden del día. Número 1, declaración de quórum legal. Número 2, comunicaciones y propuestas de la Junta de Coordinación Política y o de la Mesa Directiva. Número 3, discusión y aprobación, en su caso, de los acuerdos legislativos agendados. Número 4, aprobación, en su caso, de las minutas de acuerdo legislativo. Número 5, conclusión y cita. Es cuanto, Presidenta. Está a consideración de la Asamblea el orden del día. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Ha llegado a esta presidencia la solicitud de dispensa de trámite y estrechamiento de término para el dictamen de decreto agendado en sesión 193 con el número 9.1, a fin de que le sea dispensada tan solo la sesión intermedia y pueda ser discutido y votado en esta sesión. Doy cuenta de la asistencia de la diputada Mara, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Doy cuenta de la asistencia de la diputada María Padilla. En consecuencia, queda aprobada la dispensa, perdón. En consecuencia, se tienen satisfechos los trámites contemplados en el artículo 149 y 150 de nuestra Ley Orgánica y se fija la segunda lectura y discusión del anterior dictamen para esta misma sesión. Por lo tanto, se modifica el orden del día para incluir como punto cuarto, segunda lectura de la discusión y en su caso aprobación de los dictámenes de decreto y se agenda con el número 4.1. 5, aprobación y en su caso de las minutas de decreto y se recorren los demás puntos de su orden. Para continuar con el siguiente punto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de nuestra Ley Orgánica, esta Presidencia pone a su consideración
la dispensa de la lectura de la propuesta del acuerdo legislativo de la mesa directiva marcada con el número 2.1, en virtud de que obran en poder de cada uno de ustedes las copias respectivas. Por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa referida. Aprobado. Ha llegado a esta presidencia propuesta de modificación al acuerdo legislativo marcado con el número 2.1, en virtud de que ya tienen conocimiento de la misma. Esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea sea dispensada su lectura. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Ya que la propuesta de modificación deviene del propio diputado proponente del acuerdo legislativo de referencia, se tiene por integradas en el cuerpo del mismo. Esta discusión, en lo general, por contener 2 o más artículos, el acuerdo legislativo marcado con el número 2.1, para tal efecto se abre el registro de oradores. No hay ningún orador inscrito, ¿verdad? Bueno. En votación nominal se pregunta. En virtud de que no hay oradores inscritos, se pone a consideración en votación nominal y se pregunta si se aprueba. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la secretaría a cargo del de la diputada Hortensia María Luisa Noroña verifique y dé cuenta del resultado de la votación. Diputada Ana Angelita, ¿el sentido de su voto? Le doy cuenta, Presidenta, que existen 29 votos a favor, 0 votos en abstención y 0 votos en contra, de un total de 29 diputadas y diputados presentes. Aprobado en lo general el acuerdo legislativo marcado con el número 2.1 por 29 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declaro aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número 2.2.
están en el uso de la voz. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, con fundamento en los artículos 150 y 151 de nuestra ley orgánica, esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura de los acuerdos legislativos marcados con los números 3.1 al 3.3, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa. Aprobado. Esta presidencia somete a consideración de la Asamblea para su discusión en conjunto y en lo general los acuerdos legislativos marcados con los números 3.1 y 3.2. Para tal efecto se abre el registro de oradores. ¿Para qué efectos, diputado? Someto a consideración de la Asamblea el receso solicitado por el diputado. En votación económica les pregunto si se aprueba. No se aprueba. Si no les dan indicación. No se aprueba. ¿Para qué efecto? Ya fue sometido a discusión del Pleno, se votó y se denegó. ¿Para qué efectos, diputada Miret? Muchas gracias, vicepresidenta. Solicitarle que una de las secretarias que esté en la mesa directiva pueda leernos el artículo en el cual establece la ley orgánica o en su defecto el reglamento, donde diga que estando la figura de la presidenta de la mesa directiva, usted pudiese continuar la sesión. En caso de que no exista en la ley orgánica o en el reglamento, le solicito de manera respetuosa, vicepresidenta, atienda a lo que establece nuestra normatividad y le otorgue el derecho que tiene la presidenta de este Congreso para ocupar ese espacio que usted de manera ilegítima e ilegal está ocupando. Tiene a un costado a la presidenta, que se llama la diputada Claudia Murguía. Les guste o no les guste, ella es la presidenta. Y en la ley se establece que estando la figura de la presidencia, ella es quien ocupa y quien desahoga las sesiones de pleno. Les solicito de manera respetuosa, atienda mi solicitud y se dé lectura entonces al artículo que establece lo conducente. Gracias. Diputada Mirel, estoy en funciones de vicepresidenta del Congreso, no estoy usurpando absolutamente nada y en virtud de que la conducción de este pleno ha sido completamente parcial y no representa la institucionalidad de este pleno, estoy desahogando la sesión en la que nos encontramos. ¿Me puede usted, por favor, leer el artículo en el cual se establece que estando la presidencia usted puede utilizar el espacio de las sesiones en su calidad de vicepresidenta, por favor? Que se dé lectura a lo que establece nuestra normatividad. Caso contrario, sí, vicepresidenta, estaría usted usurpando el lugar de la presidenta, de la diputada Claudia Murguía. Le solicito, atienda mi solicitud a efecto de que se lea el articulado. Si no, por ahí está el asesor Jorge Becerra, que también le puede ilustrar
al respecto, que se está usurpando este espacio, o también Ofelia, que debe de actuar de manera imparcial y que debería de estar a un costado de la presidenta y no de su asesor, Jorge Becerra, que es el coordinador de asesores de Movimiento Ciudadano. Actuemos con imparcialidad, presidenta. Usted ha sido una diputada íntegra durante toda esta legislatura. No se preste a caprichos de su bancada. Se lo digo con cariño, con respeto. Diputada Fabiola Kuan, declare por favor un receso, así como se lo solicitaron hace un momento. Lo que está haciendo la bancada mayoritaria es usurpar y secuestrar nuevamente el Congreso del Estado de Jalisco para sacar los temas que a ustedes les conviene y darle nuevamente la cara a las y los jaliscienses. Adelante, diputada Mara. Gracias, presidenta. Se discuten dos cosas. La materia para la que originalmente fue convocada esta sesión, y me entero con sorpresa de que se pretende hacer un juicio sumario a la presidencia del Congreso. Creo que es urgente que hagamos política, que de ninguna manera generemos una crisis que ponga en tela de juego el papel del Poder Legislativo. Si efectivamente la sesión se conduce por la presidenta de la mesa directiva, todos tendremos la oportunidad de ejercer nuestro voto y con la mayoría proceder a los temas que estaban agendados en el orden del día. Como sabemos, se trata de las convocatorias para el Tribunal Administrativo. Si se pretende agendar otro tema en el orden del día, ocurrirá lo que ocurre en cualquier parlamento: se votará y la mayoría decidiremos lo que queremos hacer. Eso es una cosa, y me parece que en eso todos tenemos que actuar no solamente con responsabilidad, sino, diría yo, incluso con naturalidad. ¿Qué puede pasar si la mayoría tenemos un claro acuerdo para proceder en este asunto que es de interés público y que simple y sencillamente tiene que seguir su curso institucional? Pero lo otro, de defenestrar a la presidencia del Congreso, independientemente de quién lo ocupe, no puedo admitirlo, porque sería de una total incongruencia, no solamente con mis principios como política, sino sería una violación flagrante a la ley orgánica y a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y la propia del Estado de Jalisco. Yo les hago un llamado a la serenidad, a la responsabilidad política y a que separemos las cosas. Estamos en un momento de la democracia en nuestro país que nos exige a todos actuar con altura de miras. De tal manera que yo solicito a mis compañeras y a mis compañeros de la Junta de Coordinación Política que efectivamente nos demos la oportunidad de hacer política por el bien del Estado de Jalisco. Muchas gracias. Esta presidencia declara un receso de 5 minutos.
50 y 151 de nuestra Ley Orgánica, esta Presidencia somete a su consideración la dispensa a la lectura de los acuerdos legislativos marcados con los números del 3.1 al 3.3, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa. Aprobado. Esta Presidencia somete a consideración de la Asamblea para su discusión en conjunto, en lo general, los acuerdos legislativos marcados con los números 3.1 y 3.2. Para tal efecto se abre el registro de oradores. En votación nominal se pregunta si se aprueban. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Jorge Eduardo González Carranza verifique y dé cuenta del resultado de la votación. Le informo, Presidenta, el sentido de la votación. 34 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra. Hago la corrección, 35 con el del diputado Antonio Chávez. Entonces, 35 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, de un total de 35 diputados. Aprobados en lo general los acuerdos legislativos marcados con los números 3.1 y 3.2 por 35 votos, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. Están a discusión en lo particular, artículo por artículo, los anteriores acuerdos legislativos. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. Esta Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobados los anteriores acuerdos legislativos. En consecuencia, esta Presidencia instruye a la Comisión de Seguridad y Justicia para que sesione a fin de que emitan nuevas convocatorias, por lo que se declara un receso. Se reanuda la sesión. Han llegado a esta Presidencia 2 acuerdos legislativos de la Comisión de Seguridad y Justicia, por lo que se pone a la consideración de la Asamblea agendarlos en el punto 3 del orden del día con los números 3.4 y 3.5. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Esta discusión en lo general por contener 2 o más artículos el acuerdo legislativo marcado con el número 3.3. Para tal efecto se abre el registro de oradores. En votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo del diputado Jorge Eduardo González Carranza verifique y dé cuenta del resultado de la votación.
Presidenta, le informo el sentido de la votación. 7 votos a favor, 1 abstención, 27 en contra, de un total de 35 votos. Dado que no alcanzó la mayoría legal requerida para su aprobación, se tiene por rechazado el acuerdo legislativo marcado con el número 3.3. En votación nominal se pregunta si se aprueban ¿Para qué efecto, diputada Miguel? Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Para hacer uso de la voz sobre la votación que acaba de ocurrir del dictamen 3.5. 3.3. Gracias. Es que como cambia el orden del día siempre. 3.3 se refiere. Adelante. No se enojen, el que se nos pierde. Muchas gracias, presidenta, secretarias. Muy bonita tarde, secretarios, con su venia. Compañeras y compañeros, se acaba de rechazar por un voto mayoritario un dictamen de acuerdo legislativo mediante el cual se resolvía ratificar a Felipe Sánchez Monte de Oca en el cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco por un segundo periodo de 10 años. No sé si alcanzaron a revisar el dictamen quienes no integran la Comisión de Justicia. Hace apenas 20 minutos, 30 minutos, se hizo un receso para que quienes integran la Comisión de Justicia pudieran resolver sobre la idoneidad o no de la ratificación del magistrado. Asumo que la mayoría de los que nos encontramos aquí sí tuvieron oportunidad de revisar el dictamen. Yo en lo particular no me dieron los tiempos. Es un dictamen de aproximadamente 185 hojas. ¿Qué es lo más importante de este dictamen? Que la Comisión de Justicia lo votó a favor, de manera unánime. No sé si ustedes también tuvieron conocimiento de la votación que acaba de ocurrir en esta sala anexa. ¿Quiénes son quienes integran la Comisión de Justicia? El diputado Tomás Vázquez Vigil, como presidente, votó a favor del dictamen que ratifica nuevamente al magistrado Felipe Sánchez por un segundo periodo de 10 años. La diputada Marcela Padilla, secretaria y coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, también lo votó a favor. La diputada Fabiola Cuen Ramírez como vocal, el diputado Fernando Martínez Guerrero como vocal, la diputada Claudia Murguía el diputado Hugo Contreras. Todas y todos ellos, integrantes de la Comisión de Justicia, votaron a favor un dictamen. Me suena un poco ilógico que sin ningún razonamiento o argumento jurídico hayan dado un voto en contra. Lo respeto, sin embargo, creo que este Congreso ya está haciendo esta parte procesal de lo que dice el Gobierno del Estado. No sé si así continuará esta situación por parte de los grupos parlamentarios del PRI, de Morena, de MC, del Verde. Y está bien, nada más que sí me gustaría, presidenta, si es posible, que a través de su conducto se le preguntara al presidente de la Comisión de Justicia cuáles son los argumentos por los cuales votó en contra de este dictamen en el Pleno. Porque si atendemos el mismo documento,
contamos con un documento que emite el Supremo Tribunal donde evalúa el desempeño del magistrado. Este dictamen no está hecho a la ligera. Este dictamen de 185 hojas fue previamente analizado y revisado por la Comisión de Justicia. Me preocupa que ahora, como ocurrió el día de ayer también, de un plumazo, pues la Comisión de Justicia simple y sencillamente diga que ya no, y también sus integrantes. Solicito a esta presidencia que me pueda otorgar constancias certificadas, presidenta, de la votación que acaba de ocurrir en este momento, y también si a través de su conducto, insisto, se le puede hacer la pregunta al diputado presidente de la Comisión de Justicia, Tomás Vázquez Vigil, así como a sus integrantes, de por qué votar en contra un dictamen que ellos mismos aprobaron en la Comisión de Justicia justo hace 25 minutos. Muchas gracias, presidenta. Diputado Tomás, en el entendido que el dictamen ya está votado, preguntarle si desea contestar la pregunta de la diputada Mireles Montes. Dos palabras, si me permite, presidencia. Adelante. Con todo respeto, quería acompañar, hay que tener más atención. Yo no voté, me voté a abstención. Usted va a tener lo que solicitó, usted va a ver ahí que yo me abstuve. Gracias, diputado. Se integra la solicitud de la diputada y se le instruye al secretario para que se entreguen las constancias que ella pidió. ¿Para qué efecto, diputado Fernando? Gracias, diputada. Adelante. Presidenta, por su conducto, dirigirme hacia la compañera diputada, decirle que por dos razones, porque mi voto lo emito como yo creo correcto, porque al final del día tengo la oportunidad de ser diputado igual que todos, nadie, y creo que la gente es quien puede cuestionar nuestro voto. Y segundo, si hablamos de lógica, me parece ilógico que alguien que se sube a decir que no votamos correctamente y dice que no tuvo la oportunidad de leer un dictamen, lo esté votando. Votar algo que no leíste, pues creo que es todavía más ilógico. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Mireles, ¿desea seguir haciendo uso de la tribuna? Adelante. Muchísimas gracias. Agradezco la respuesta por parte del presidente de la Comisión de Justicia. Aún así se sigue sin responder porque una abstención no implica el conocer el por qué se desdice si una vez lo votó a favor por parte de la comisión. Y por último, el dictamen en su totalidad no se pudo revisar, pero sí se revisó lo que establece concluye el Supremo Tribunal sobre el dictamen, y leo de manera íntegra a partir de la página 179, donde refiere en su párrafo cuarto, y lo cito como refiere. De igual manera, cuenta con una intachable trayectoria laboral, ya que quedó evidenciado que no ha sido sancionado por alguna causa de responsabilidad, como se ve de la certificación levantada por el secretario general de Acuerdos. Asimismo, la forma de conducirse ante la sociedad y gobernados no ha sido cuestionada por diversa autoridad, como se acreditó con diversas constancias de la Contraloría del Estado de Jalisco, aunado a inexistencia de antecedentes del índole criminal. Si bien es cierto, no hubo oportunidad de leer la integridad del documento, nos abocamos de manera particular a lo que sí refirió el propio Supremo Tribunal, que es con lo que contó la propia Comisión de Justicia para valorar la idoneidad de poder así ratificar en este dictamen, que insisto, fue votado por unanimidad en la Comisión de Justicia. Y ver si los demás integrantes de la Comisión de Justicia pudiesen responder a la pregunta que hice hace un momento, presidenta, si es su deseo. A los que integran la Comisión de Justicia,
la diputada Marcela Padilla. En el entendido de que el dictamen ya se votó, pregunto a los integrantes de la Comisión de Justicia si quieren responder la pregunta de la diputada Mirel. Adelante, diputada Marcela. Gracias, diputada presidenta. No, mi intervención no tiene que ver en contestarle a la diputada Mirel. En cuanto a la respuesta, le puedo decir nada más. Realmente yo creo que como diputados cada quien atiende las consecuencias de cada uno de los sentidos de la votación. Y como ya fue sesionado en la comisión y una vez que no alcanzó los votos suficientes, el punto 3.3, solicito a la presidencia, instruye a la Comisión de Seguridad y de Justicia para que emita las nuevas convocatorias. En el sentido de un dictamen, en el sentido en que se emitió el voto de la Asamblea de este Congreso. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Se declara un receso. En ausencia de la presidenta de la mesa directiva y de conformidad con el artículo 36.2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reanuda la sesión. Esta presidencia instruye a la Comisión de Seguridad y Justicia para que sesione a fin de que emita un nuevo dictamen que refleje el sentido de la votación emitida por esta Asamblea. Se declara un... Se declara un receso. Se reanuda la sesión. Han llegado a esta presidencia 2 acuerdos legislativos de la Comisión de Seguridad y Justicia, por lo que se pone a la consideración de la Asamblea agendarlos. En el punto 3 del orden del día, con el número 3.6 y 3.7. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Esta presidencia somete a consideración de la Asamblea para su discusión en conjunto, en lo general, los acuerdos legislativos marcados con los números 3.4 y 3.5. Para tal efecto se abre el registro 3.4, 3.5 y 3.7. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiéndose registrado oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueban. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo de la diputada Hortensia Noroña verifique y dé cuenta del resultado de la votación.
Diputada Aguilar Tejada, ¿el sentido de su voto? Le informo, diputada presidenta, que se emitieron 29 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 29 diputadas y diputados presentes. Es cuanto. Aprobados en lo general los acuerdos legislativos marcados con los números 3.4, 3.5 y 3.7, por 29 votos, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. Están a discusión en lo particular, artículo por artículo, los anteriores acuerdos legislativos. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. No habiendo registro de oradores, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobados los anteriores acuerdos legislativos. Está a discusión en lo general por contener 2 o más artículos el acuerdo legislativo marcado con el número 3.6. Para tal efecto, se abre el registro de oradores. No habiendo registro de oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo de la diputada Hortensia Noroña verifique y dé cuenta del resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que se emitieron 28 votos a favor, 0 abstenciones y 1 voto en contra, de un total de 29 diputadas y diputados presentes. Es cuanto. Aprobado en lo general el acuerdo legislativo marcado con el número 3.6 por 28 votos, los que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. Está a discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior acuerdo legislativo. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. No habiendo reserva, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número 3.6. En consecuencia, se instruye a la Comisión de Seguridad y Justicia para que sesione a fin de que emita una nueva convocatoria, por lo cual esta presidencia declara un receso.
Se reanuda la sesión. Han llegado a esta presidencia 2 acuerdos legislativos de la Comisión de Seguridad y Justicia, por lo que se pone a la consideración de la Asamblea agendarlos en el punto 3 del orden del día con el número 3.8 y 3.9. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Esta discusión en lo general por contener 2 o más artículos el acuerdo legislativo marcado con el número 3.8. Para tal efecto se abre registro de oradores. No habiendo registro de oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo de la diputada Hortensia Noroña verifique y dé cuenta del resultado de la votación. Diputado Fernando, ¿en sentido de su voto? Se informa, Presidenta, que se manifestaron 28 votos a favor, 0 abstenciones, 1 en contra, de un total de 29 diputadas y diputados presentes. ¿Es cuánto? Aprobado en lo general el acuerdo legislativo marcado con el número 3.8 por 28 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior acuerdo legislativo. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. No habiendo registro de oradores, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número 3.8. Esta discusión en lo general por contener 2 o más artículos, el acuerdo legislativo marcado con el número 3.9. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo oradores registrados, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo de la diputada Hortensia Noroña verifique y dé cuenta del resultado de la votación. A favor, diputada Verónica Flores. Se informa, Presidenta, que se emitieron 28 votos a favor, 0 abstenciones y 1 voto en contra, de un total de 29 diputadas y diputados presentes. ¿Es cuánto?
Aprobado en lo general el acuerdo legislativo marcado con el número 3.9 por 28 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior acuerdo legislativo. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los diputados que quieran registrarse indiquen el o los artículos que desean reservar. No habiendo oradores, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el acuerdo legislativo marcado con el número 3.9. Una vez aprobado el anterior acuerdo legislativo y con las facultades que me otorgan los artículos 35, fracción novena, 58, 59, 60 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, se pide al secretario general de este Congreso, el licenciado José Tomás Figueroa Padilla, reparta las cédulas de votación a fin de que los diputados emitan su voto para ratificar o no a un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para lo cual se declara un receso, no sin antes manifestarles que no abandonen el recinto hasta en tanto se concluya el proceso de elección.
Se reanuda la sesión, solicitándole al secretario general José Tomás Figueroa Padilla recoja las cédulas de votación. Esta presidencia, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 184, numeral 2 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, procede a contar de una por una las cédulas de votación. De igual forma, se pide a la Secretaría a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada certifique que el número de cédulas depositadas en la áfora coincidan con el número de diputados presentes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Le informo, diputada presidenta, que el número de cédulas depositadas en la urna coincide con el número de diputadas y diputados presentes en este recinto. Se solicita a la secretaria a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada lea cédula por cédula el sentido de la votación emitida por esta asamblea y a la secretaría a cargo de la diputada Lilia Paloma Romo Gómez contabilice, informe y certifique el resultado de la votación a esta presidencia. Cédula de ratificación de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Adrián Joaquín Miranda Camarena. Se emite el voto de conformidad con el artículo 35, fracción novena, 58, 59, 60 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. A favor. 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 En contra. A favor. 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 Es cuenta, diputada presidenta. Presidencia, le informo que son 28 votos a favor, 1 en contra y 0 abstención, en un total de 29 cédulas.
Se declara aprobado por 28 votos por cédula, que son la mayoría mayoría legal requerida. Como resultado de la votación de este cuerpo colegiado, se ratifica como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco al ciudadano Adrián Joaquín Miranda Camarena. Lo anterior de conformidad con lo que disponen los artículos 35, fracción novena, 58, 59, 60 y 66 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Todos los ordenamientos del Estado de Jalisco. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, con fundamento en los artículos 150 al 152 de la Ley Orgánica, esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura del dictamen de decreto, marcado con el número 4.1, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Esta discusión en lo general por contener 2 o más artículos, el dictamen de decreto marcado con el número 4.1. Para tal efecto se abre el registro de oradores. No habiendo registro de oradores, en votación nominal se pregunta si se aprueba. Para tal efecto se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y se le solicita a la Secretaría a cargo de la diputada Lilia Paloma Romo Gómez, informe el resultado de la votación y lo valide con su firma, una vez impreso el documento que lo acredite. Presidencia, le informo que son 28 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, en un total de 28. Aprobado en lo general el dictamen de decreto marcado con el número 4.1 por 28 votos, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta discusión en lo particular, artículo por artículo, el anterior dictamen de decreto. Para tal efecto se abre el registro de oradores y se solicita a las y los diputados que quieran registrarse, indiquen él o los artículos que desean reservar. No habiendo registro de oradores, esta presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, declara aprobado el dictamen de decreto marcado con el número 4.1. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta correspondiente al dictamen aprobado con anterioridad, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa referida. Aprobado. Esta discusión en lo general y en lo particular, la minuta de decreto marcada con el número 29546. En votación nominal se pregunta si es de aprobarse la minuta antes mencionada, por lo que se ordena se abra el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que las y los diputados emitan su voto y a la secretaría a cargo de la diputada Lilia Paloma Romo Gómez verifique y dé cuenta del resultado de la votación.
Diputada Angelita, ¿puede emitir su voto, por favor? ¿Se registra a favor? ¿Vero? Ok. Presidencia, le informo que son 28 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra, en un total de 28 votos. Aprobada la minuta. ¿Cuántos votos? 28. Aprobada la minuta antes señalada por 28 votos, los que constituyen la mayoría legal requerida para su aprobación. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, esta presidencia somete a su consideración la dispensa de la lectura de las minutas correspondientes a los acuerdos legislativos marcados con los números 3.1, 3.2 y del 3.4 al 3.9, por lo que en votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Esta discusión en lo general y en lo particular, las minutas de acuerdo legislativo marcadas con los números de la 262 a la 269. En votación nominal se pregunta si son de aprobarse las minutas de referencia, por lo que se ordena, se abre el sistema electrónico de votación hasta por 1 minuto para que los diputados emitan su voto y a la Secretaría a cargo de la diputada Hortensia Noroña informe el resultado y lo valide con su firma una vez impreso el documento que lo acredite. Diputada Claudia García, ¿el sentido de su voto? Diputada María Padilla, ¿el sentido de su voto? Se da cuenta, Presidencia, que se emitieron 28 votos a favor, 0 votos en abstención y 0 votos en contra, de un total de 28 diputadas y diputadas presentes. ¿Es cuánto? Aprobadas las minutas antes señaladas por 28 votos, lo que constituye la mayoría legal requerida para su aprobación. Esta presidencia declara un receso. Presidencia designa en comisión a las y los diputados Mara Robles, Rocío Aguilar y Ana Angelita Degollado, para que se sirvan a introducir a este recinto legislativo al ciudadano Adrián Joaquín Miranda Camarena, a fin de que pase a rendir ante esta soberanía, conforme lo establece el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, la protesta de ley como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para lo cual se declara un receso.
Se reanuda la sesión y se pide a todos los presentes se pongan de pie para proceder a tomar protesta de ley. Ciudadano Adrián Joaquín Miranda Camarena. Protesta cumplir y, en su caso, hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una y otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que esta legislatura le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. Si así no lo hiciere, que la nación, el Estado y esta soberanía se lo demanden. Muchas felicidades. Se le pide al ciudadano Adrián Joaquín Miranda Camarena asuma las funciones inherentes a su cargo con efectos a partir del día 7 de junio de este año y se le solicita a la comisión antes designada lo acompañe a la salida de este recinto. Para tal efecto se declara un receso. Se reanuda la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se abre el sistema electrónico de registro de asistencia de las y los diputados y se solicita a la Secretaría. ¿Quién solicitó el uso de la voz? No habiendo más asuntos que tratar, se abre el sistema electrónico de registro de asistencia de las y los diputados y se solicita a la Secretaría a cargo de la diputada María Hortensia Noroña verifique y dé cuenta del número de diputados presentes. Por favor, no se retiren los diputados para no perder el quórum. Ya vamos a terminar. Diputada Ana Angelita Degollado. Ya. Le informo, diputada presidenta, que se encuentran 26 diputadas y diputados presentes. Se ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y se declara quórum legal y se levanta la sesión siendo las 20 horas del día 6 de junio del año 2024 y se le citará en su debida oportunidad. Buenas noches.